He sido un ávido amante de la naturaleza toda mi vida. Crecí en la región montañosa de Tennessee y desde pequeño mi padre me enseñó a cazar y a sobrevivir en el bosque. Era una forma de vida en casa, y todos en mi pueblo tenían la misma educación común. Aunque disfrutaba de la caza tanto como cualquiera de mis amigos, fue la soledad y la paz que encontraba entre los árboles lo que realmente se quedó conmigo a medida que crecía. Cuando cumplí 20 años, acepté un trabajo en el departamento de parques del Parque Estatal de Round Mountain. No era nada demasiado emocionante, era sobre todo un guía turístico glorificado para los visitantes del parque, pero me dio la oportunidad de ganarme la vida y pasar mis días en algunos de los parajes naturales más bellos que he visto nunca. Aunque perdí mi trabajo en los recortes presupuestarios de 2020, seguía teniendo la experiencia de 2 años allí y una bonita cualificación en mi currículum que podía llevar a otro sitio y continuar mi idilio con la naturaleza. Esos eran algunos de los recuerdos más entrañables que tengo en la cabeza, pero incluso ellos son víctimas de esta siniestra nube negra que persigue mis sueños estos días. Me estoy adelantando. Es importante que escriba esto. Tal vez me ayude a darle sentido a todo esto. Tal vez me ayude a dormir por la noche. Tal vez nada. Pero vale la pena intentarlo, así que voy a hacerlo mientras pueda. Hace un año decidí que un cambio de aires me vendría bien. Me pasé la mayor parte de 2020 haciendo trabajillos mientras intentaba volver a trabajar en un parque, pero no había ninguna vacante cerca. Siempre me habían hablado muy bien del noroeste del Pacífico, así que pensé en tomarme unas semanas para ir allí a echar un vistazo y ver cómo era. Además de la excursión, tenía programada una entrevista con el Departamento de Parques y Actividades Recreativas de Oregón antes de mi regreso, así que estaba animada. Me había pasado un mes planeando la excursión de una semana al interior de Oregón, ansioso por ver por mí mismo las secuoyas gigantes, de las que siempre había oído hablar. Por fin llegó el día en que bajé del avión y me adentré en el fresco aire de Oregón, más emocionada de lo que esperaba. Sabía de corazón que sería una excursión que nunca olvidaría, un primer paso en lo que esperaba que fuera un nuevo capítulo de mi vida. No tenía ni idea de hasta qué punto iba a ser cierto. Pasé 1 hora en la recogida de equipajes y otra en la oficina de la Administración de Seguridad en el Transporte, recogiendo el estuche rígido cerrado que contenía el revólver Magnum 44 que mi abuelo me había regalado por mi 18 cumpleaños. Pero ni siquiera el interminable tedio de la burocracia mermó mi entusiasmo. Cuando recogí mi coche de alquiler y salí del aeropuerto para emprender el camino, volví a sonreír. Desde el momento en que dejé el jeep alquilado en el aparcamiento de grava del inicio del sendero y me adentré en el verde exuberante del noroeste del Pacífico, supe que había tomado la decisión correcta. Tenía provisiones y equipo que me durarían el doble de lo previsto, y ahora me planteaba alargar la excursión unos días más de lo previsto. Era principios de septiembre, y la temperatura diurna rondaba los 70 grados al sol bajo el denso dosel del bosque antiguo, aunque probablemente hacía 10 grados menos. Sorprendentemente, una brisa suave y constante conseguía abrirse paso entre los troncos de los pinos y cedros que me rodeaban, manteniendo el aire ligero y fresco. A los 10 minutos de comenzar mi paseo, el pequeño aparcamiento que había detrás de mí había desaparecido y me encontraba completamente solo, rodeado de este bosque primigenio. Parecía sacado de una novela de Tolkien y casi podía imaginarme doblando una curva y tropezando con una pequeña aldea de halflings en plena faena, ajenos al mundo exterior que acababa de dejar atrás. Seguí por el sendero en buen estado durante un par de horas más, y solo me encontré con otro caminante que volvía de su propia excursión en dirección al inicio del sendero, con una pequeña mochila al hombro. Creo que solo estaban dando un paseo. Les vi fijarse rápidamente en mi considerable mochila y en la pistola que llevaba enfundada en el pecho.
y por un momento me pareció ver algo parecido a un destello de preocupación tras sus ojos. Podría haber sido una sutil desaprobación del arma, pero no lo creí. No era raro que un excursionista se adentrara armado en el monte, sobre todo si estaba solo y en territorio de osos. De todos modos, si estaba allí, había desaparecido un instante después. Intercambiamos un gesto amistoso con la cabeza al pasar, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a romper el silencio con sus propias palabras, así que continuamos cada uno por su lado, perdiéndonos rápidamente de nuevo. Solo había otro coche en el aparcamiento cuando llegué, así que estaba bastante seguro de que no vería a nadie más durante la semana siguiente, algo que me hacía mucha ilusión. Al cabo de otra hora, llegué al desvío que esperaba, y lo seguí mientras giraba suavemente hacia el norte, volviéndose menos definido y más agreste a medida que avanzaba. El aire era fresco y húmedo, y el suelo bajo mis botas era blando, alternando entre rocoso y fangoso a medida que avanzaba. Según mis investigaciones, este debía de ser el punto de partida del antiguo sendero fluvial utilizado por generaciones de tramperos y comerciantes de pieles. La ruta que había trazado se bifurcaría y enlazaría de nuevo dentro de unos días, para volver a unirse al sendero principal unos kilómetros más adelante. Era una ruta cómoda, y me daría mucho tiempo para disfrutar de estos bosques, tan diferentes de los de mi Tennessee natal, y sin embargo, tan familiares. Durante los 2 días siguientes, me sumergí en el bosque, deleitándome con la soledad y la unidad que sentía con todos los seres vivos que me rodeaban. La primera noche, acampé junto a un perezoso arroyo que descendía desde algún lugar en lo alto, con agua helada, cristalina y llena de pececillos que iban y venían en sus corrientes. La segunda noche monté la tienda bajo una grieta inusual, pero bienvenida, en las altas copas de los árboles. A través del hueco entre las gruesas ramas, contemplé con asombro el increíble número de estrellas que iluminaban el cielo nocturno, completamente libre de la contaminación lumínica que las oscurece en mi ciudad natal. La cuarta mañana me desperté con el alba. Salí de la tienda y me adentré en el bosque, que estaba muy sombreado. Desayuné rápidamente unos huevos y salchichas liofilizados, junto con una taza humeante de café instantáneo, ambos sorprendentemente buenos. Después de terminar mi segunda taza de café y el resto de mi rutina matutina, levanté el campamento y volví a ponerme en marcha en menos de 1 hora. Aquella mañana, al bajar por el sendero casi invisible, me sentía como un resorte y la expectación que había intentado contener desde mi llegada se había desatado. Era el día en que esperaba llegar a una zona que los tramperos habían evitado inexplicable y habitualmente a lo largo de los años, a menudo tomando una ruta más tortuosa y añadiendo un día o más a su viaje. Fue esta región la que primero me llamó la atención y me atrajo a esta ruta en particular. No esperaba encontrar nada importante, pero la emoción de explorar lo que era esencialmente una zona prohibida para estos hombres y mujeres añadía un nivel de misterio a mi viaje. Según lo que había leído, se suponía que había una vieja cabaña de descanso en algún lugar por delante de mí, que esperaba que me proporcionara algunas buenas oportunidades fotográficas, así como unas cuantas páginas más para añadir a mi álbum de recortes mental. En definitiva, esperaba que fuera el punto culminante de mi viaje, como explorar una vieja ciudad fantasma de la época de la fiebre del oro. Era primera hora de la tarde cuando vi por primera vez algo inusual, algo fuera de lugar, entre los densos árboles que tenía delante. Había estado vigilando regularmente mi GPS, una de las unidades de alta gama que utilizaba cuando trabajaba en Tennessee. Había cargado mi ruta en él antes de salir, y seguir el camino resaltado en su pantalla me facilitó la navegación por estos extraños bosques. A medida que el camino se ensanchaba y definía mejor, me sorprendí al ver que me acercaba a lo que parecía una gran cabaña de construcción moderna.
Al continuar hacia ella y dejar atrás la arboleda, me encontré en un gran claro, desprovisto de árboles, pero cubierto de maleza y árboles jóvenes. Para mi sorpresa, en la fachada de la cabaña, junto a la puerta parcialmente entreabierta, estaba pegado el conocido logotipo marrón en forma de punta de flecha del Servicio de Parques Nacionales, descolorido y algo oculto por el musgo verde. Me sorprendió más de la cuenta ver esto, ya que estaba seguro de que esta zona salvaje formaba parte técnicamente del Parque Estatal de Silver Falls y que el Servicio de Parques Nacionales no tenía presencia aquí. Además, este aparente puesto de guardabosques parecía haber estado abandonado durante algún tiempo, dejando que la naturaleza reclamara la zona. Probablemente había pasado un año o más desde la última vez que se había mantenido el lugar, y dentro de otros 2 años, probablemente se habría erradicado por completo todo rastro del desmonte, con solo la cabaña en descomposición y la falta de árboles viejos para marcar su existencia. Volví a comprobar el GPS, que tenía iconos de todas las estaciones de guardabosques conocidas, pero me quedé aún más confuso cuando no pude encontrar nada en un radio de 80 kilómetros de este lugar. Anoté la ubicación en el GPS y tomé unas cuantas fotos del exterior antes de atravesar la puerta abierta y entrar en la sombría habitación, apenas iluminada por unas pocas ventanas sucias en las paredes de madera. El interior era sorprendentemente escaso, con solo unos pocos escritorios dispuestos alrededor de la gran sala y una mesa en el centro. Me quedé atónito cuando mis ojos se posaron en un armario de armas abierto y sin cerrar, y encontré los restos oxidados de 2 rifles y una escopeta en un estante que, por lo demás, estaba vacío. Había visto algunas cosas imprudentes e irresponsables durante mi tiempo en el Departamento de Medio Ambiente y Conservación de Tennessee, pero nunca esperé encontrar armas de fuego sin asegurar dejadas a la intemperie para que cualquiera tropezara con ellas en una estación de guardabosques. Hice una mueca de consternación y sacudí la cabeza ante esta aparente muestra de despilfarro y negligencia por parte del gobierno, y tomé unas cuantas fotos más del interior. Si no hubiera sido por la corrosión que parecía haber inutilizado las armas, habría estado tentado de sacarlas y entregárselas a los guardabosques. Tal como estaban las cosas, no tenía ningún interés en añadir otros 6 kilos a mi ya pesada carga, y estaba claro que ya no eran una amenaza para nadie. Los mencionaría a los guardas del parque a mi regreso y les dejaría decidir qué hacer. Al no encontrar nada más de interés, salí de la cabaña y continué mi camino, dejando atrás aquella rareza al adentrarme de nuevo en los densos árboles. Pasó solo media hora hasta que encontré los restos de la cabaña de descanso sobre la que había leído antes, pero me decepcionó encontrarla poco más que un armazón de madera derrumbado, medio enterrado bajo el peso de un cedro caído y muerto hacía tiempo. Para ser sincero, no estaba seguro de lo que esperaba encontrar, pero creo que había una pequeña parte de mí que se imaginaba la romántica idea de poder quedarse en esta cabaña olvidada, sin uso desde hacía 100 años o más. Hice unas cuantas fotos de la estructura en ruinas, pero no me animé. Llevaba un mes preparándome mentalmente para este momento, pero la realidad distaba mucho de lo que esperaba. Me subí la mochila a los hombros, guardé mi pequeña cámara y reanudé la marcha. Sin embargo, antes de haber dado más de un puñado de pasos, un viejo cartel de madera clavado en un árbol cerca de los restos de la cabaña me llamó la atención. Fruncí el ceño al acercarme y me di cuenta de que había sido algún tipo de señal, tal vez una ayuda para la navegación utilizada por los antiguos tramperos y comerciantes de pieles. Me di cuenta de que había estado pintada en algún momento, pero hacía tiempo que los elementos habían borrado el pigmento. Sin embargo, entrecerrando los ojos y mirando su superficie desde un ángulo, pude distinguir algunas palabras grabadas en la madera, ahora húmeda y podrida. Dad la vuelta. La muerte aguarda más allá de este punto. Escudriñé la superficie de la tablilla durante varios minutos
para asegurarme de que la había leído correctamente, pero cada examen arrojaba el mismo resultado. Sentí ese familiar cosquilleo de excitación en el fondo de mi mente, y me di cuenta de que mi apagada expectación no se había visto tan empañada por el poco impresionante descubrimiento de la cabaña de descanso como había pensado. Por fin había llegado a la zona del desierto que habían evitado los que habían viajado aquí antes que yo, el lugar al que había visto referirse como la Puerta de la Legión en varias imágenes de mapas dibujados a mano. Siempre me había preguntado cómo había llegado a llamarse así, pero finalmente lo descarté como una de esas idiosincrasias arcaicas de una época pasada. Aún así, tenía un aire siniestro que solo sirvió para aumentar mi curiosidad. Unas cuantas fotos más y volví a mi camino por la senda indistinta. Al continuar, me di cuenta de que el terreno había empezado a descender y me encontré en una bajada gradual que me ayudó a acelerar el paso. Los árboles aquí eran más grandes y viejos que los que había atravesado los últimos días, y la maleza hacía tiempo que había sido sofocada por los enormes troncos de los árboles entre los que ahora caminaba. Pronto, el camino se allanó, y me sentí como si ahora estuviera en el cuenco de una gran depresión en la tierra. El terreno se elevaba hasta una suave cresta visible a través de la extensión boscosa que me rodeaba. La vida salvaje de esta zona parecía menos frecuente y, en cierto modo, más apagada. El traqueteo y el canto de los pájaros solo se escuchaban como ecos apagados en la distancia. Podía oír el suave susurro de un arroyo cercano en algún lugar a mi izquierda, pero mantuve los pies en el sendero. Los GP estaban teniendo problemas para localizar mi posición, probablemente debido a la espesura de las copas de los árboles, y lo último que quería era desviarme del camino y perderme. Me di cuenta de que la brisa que me había acompañado durante toda la caminata había desaparecido, incapaz de abrirse paso por la ladera o penetrar en el denso bosque. Aunque el ambiente seguía siendo muy fresco en las sombras cada vez más oscuras de los enormes árboles, ya no era fresco y aireado, sino de algún modo desagradablemente rancio y mohoso. Había un olor húmedo a podredumbre orgánica que parecía impregnar cada respiración, y sentí que una extraña melancolía se apoderaba de mi estado de ánimo. Fue entonces cuando hice otro curioso descubrimiento. Más adelante, ocultos en su mayor parte por el denso bosque, alcancé a ver algunos destellos de colores brillantes mientras caminaba entre los enormes troncos. Pronto los colores se disolvieron en algo inesperado. Un pequeño campamento de tiendas de nylon brillante alrededor de una hoguera central. Aunque no podía percibir el olor de una hoguera reciente, aún podía percibir en el aire el persistente aroma de la madera quemada. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para echar un buen vistazo, inconscientemente levanté la mano y desabroché la correa de mi magnum enfundada, mientras mis ojos escrutaban el pequeño claro. Las tiendas, aunque seguían en pie, estaban destrozadas y sus ocupantes no aparecían por ninguna parte. Inmediatamente pensé en un posible ataque de oso. Aunque había oído que los osos pardos se habían extinguido en Oregón a principios del siglo XX, todavía había una gran población de osos negros en esta zona. Había visto excrementos frescos un par de veces en los últimos días, pero afortunadamente no me había cruzado con ninguno de los depredadores. Sabía que los osos negros de Oregón eran más grandes y peligrosos que los de Tennessee, mi estado natal, y que suponían una amenaza real para la gente de la zona. Ya había visto los resultados de un ataque de oso durante mi estancia en el servicio de parques, y fue suficiente para revolverme el estómago y causarme muchas noches de insomnio. Una familia de 4 miembros había acampado en una zona restringida del parque conocida por su población de osos. A pesar de las numerosas señales de advertencia en la estación de guardabosques y en los alrededores, el padre había pensado que sería una gran aventura salirse del sendero y acampar con su mujer y sus hijos adolescentes. No quedaba mucho de ellos ni de su campamento cuando los encontramos una semana después. No me gusta pensar en ello,
Las imágenes siguen ahí. A veces, cuando cerraba los ojos con cuidado, desenfundaba el revólver y me movía lo más silenciosamente que podía hacia el campamento, sin dejar de escudriñar con los ojos el bosque a mi alrededor, en busca de cualquier señal de movimiento. Dudaba que lo que había hecho esto estuviera todavía cerca. Un rápido vistazo a la hoguera mostró que había llovido al menos una vez desde la última fogata, las cenizas restantes compactadas y plagadas de pequeños cráteres. No había llovido durante mi paseo, así que supuse que debía de tener al menos una semana o más. Asomé la cabeza a algunas de las tiendas en forma de cúpula y me di cuenta de que los rollos de cama y los suministros seguían allí, incluidas grandes mochilas con el emblema bordado del Servicio Geológico de Estados Unidos. ¿Qué demonios hacía aquí el Servicio Geológico? En la última tienda, que sorprendentemente no había sufrido los mismos daños que las demás, encontré un par de cajas impermeables con los mismos emblemas. Equipo de topografía, supuse. Esto no tiene sentido, me dije en voz alta mientras me alejaba de la tienda y caminaba lentamente en círculo, observando toda la zona. El Servicio Geológico de los Estados Unidos inspecciona regularmente los árboles, por lo que su presencia en el desierto no era inusual. Pero también sabía que, si acampaban en la zona de los osos, estarían armados y cansados. Había 5 tiendas de campaña para 2 personas, sin contar la que se utilizaba para guardar el equipo, así que eran al menos 5, y posiblemente hasta 10. No podía imaginarme a un oso, ni siquiera a un grupo familiar, tomándolas. Diablos, con tanta gente armada, no podía imaginar que se llevaran a ninguno. La única explicación que se me ocurría era que tal vez uno de ellos hubiera resultado herido y todo el grupo hubiera pedido un rescate en helicóptero, dejando atrás su equipo y provisiones. Las tiendas bien podrían haber sido destrozadas después de retirarlas. No había nada que sugiriera un ataque, ni sangre, ni cadáveres, ni partes de cuerpos. Solo había tiendas destrozadas y la misteriosa ausencia de ocupantes. Tampoco pude encontrar ninguna de las características huellas de oso con garras que habría esperado si hubiera habido un ataque. De hecho, aparte de las numerosas huellas de botas y la tierra blanda, las únicas huellas de animales que pude encontrar alrededor del campamento eran las de animales de pezuñas hendidas, probablemente grandes ciervos o alces. Estas huellas estaban muy extendidas por todo el campamento, por lo que sospeché que el animal había pasado por allí en busca de comida en algún momento después de que el campamento hubiera sido abandonado. En cualquier caso, este nuevo descubrimiento, combinado con la opresión general de todo el lugar, había minado mi entusiasmo. Ya no sentía la misma emoción de intriga que antes, y ahora solo quería alejarme de este lugar. En mi mochila llevaba un mensajero vía satélite. Podía acortar todo el viaje e informar de mis hallazgos y pedir un rescate. El mensajero por satélite era como una PLB, una baliza localizadora personal, salvo que tenía la capacidad añadida de enviar mensajes de texto cortos, así como una señal de SOS. El único inconveniente era que requería una mayor visión del cielo, y estaba seguro de que si mi GPS no captaba ninguna señal, el mensajero tampoco lo haría. Enfundé la pistola y aseguré el broche. Casi había olvidado que aún la tenía en la mano mientras observaba el campamento, pero no parecía haber ningún peligro inmediato. Sacando la cámara, hice un inventario fotográfico del campamento, incluido el estado y el contenido de las tiendas, y anoté mis últimas coordenadas actualizadas, que estaban a solo unos cientos de metros. Cuando volviera, transmitiría la información a las autoridades y dejaría que investigaran. Con suerte, no pasaría nada, y el personal del USGS estaría bien. Pero si no tenían tanta suerte, esta información podría ser valiosa para las labores de rescate. Satisfecho de haber hecho todo lo que podía allí, volví a centrarme en el sendero,
dejando atrás el devastado campamento con una incómoda e inexplicable sensación de estar siendo observado. El sendero empezó a elevarse a medida que me acercaba al borde occidental de la hondonada, y luego se allanó. Empecé a fijarme con curiosidad en las bandas de plástico a rayas negras y rojas, atadas alrededor de algunos troncos de árbol. Había visto todo tipo de marcadores de árboles, incluidos los utilizados por el USGS, pero no recordaba haber visto nunca uno con esa combinación de colores. Me pregunté brevemente qué significaría un marcador así para los topógrafos del Servicio Geológico de Estados Unidos, pero ese pensamiento se me olvidó abruptamente cuando di la vuelta a un árbol excepcionalmente ancho y me enfrenté al infierno. Tardé un momento en darme cuenta de lo que estaba viendo, como si mi mente rechazara la atrocidad. Cuando por fin me di cuenta, me tambaleé. Mi mundo se volvió gris y me sentí al borde del colapso por la locura que tenía ante mí. Los cuerpos de 2 hombres habían sido desnudados y atados boca abajo a los árboles a ambos lados del camino. Sus ataduras parecían estar hechas de finas lianas o raíces negras, y era evidente que las habían hecho cuando aún estaban vivos, ya que habían tirado de las cuerdas con tanta fuerza que la piel de sus pantorrillas y tobillos se había desgarrado y la sangre se derramaba por sus piernas y torsos. Sus brazos estaban extendidos a ambos lados y atados a un travesaño hecho con lo que parecían las ramas retorcidas de un árbol, una abominación grotesca y retorcida de una crucifixión. Esto no era lo peor, ni mucho menos. Sus abdómenes habían sido brutalmente desgarrados y sus órganos vaciados, arrojados sin ceremonias a la base de los árboles en un montón de vísceras de color gris, rosado que aún brillaban a la tenue luz de la tarde. Alguien los había llenado de agujas de pino y hojas hasta que ambos cuerpos estaban hinchados, y de las cavidades sobresalía vegetación teñida de carmesí. La sangre les había teñido de rojo los hombros y la cabeza, y les había secado y coagulado el pelo que les colgaba. Bajé la mirada hacia sus rostros y vi que también les habían arrancado brutalmente los ojos, y que sus cuencas vacías y sus bocas abiertas estaban llenas hasta los topes de poder para tratarnos. En ese momento se levantó un viento nauseabundo, y me pareció distinguir los tonos inquietantes de un susurro inhumano que llegaba a mis oídos, con un lenguaje jamás concebido para voces humanas. De nuevo, el mundo cambió ante mí y di un torpe paso atrás, conmocionada, con los pies colgando y cayéndome sobre la rabadilla. Permanecí sentada durante un largo rato, con el pecho agitado y el corazón latiéndome con fuerza en los oídos, hasta que una voz en el fondo de mi mente me gritó que me pusiera en pie y echara a correr. Recuperé el sentido y me sentí feliz de obedecer. Me puse en pie de un salto y corrí con todas mis fuerzas, escabulléndome entre los 2 horrores obscenos y corriendo por el sendero cubierto de maleza. Solo había dado 50 pasos largos cuando salí bruscamente de la densa arboleda y entré en un amplio claro de casi 75 metros de ancho. Increíblemente, ni siquiera este gran claro era suficiente para proporcionar una pausa en el implacable dosel de arriba, un hecho que inconscientemente noté cuando mis ojos se posaron en la nueva y depravada escena que tenía ante mí. En el centro de la extensión había un solo árbol extraño, de corteza extrañamente lisa y ennegrecida, de 3 metros de diámetro, que había sido talado y yacía ahora en el suelo. Su longitud se extendía desde el centro del claro y más allá de la línea de árboles, tanto que no podía ver dónde terminaba. Sentados en círculo alrededor del gran tocón había 6 figuras más, 4 hombres y 2 mujeres, todos desnudos y sentados con las piernas cruzadas, inclinados hacia adelante con las manos extendidas y apoyadas en la superficie lisa como si fuera una enorme mesa redonda sobre la que estuvieran rezando. Había restos de sus uniformes del Servicio Geológico de Estados Unidos por toda la zona, hechos jirones y tirados caóticamente a su alrededor.
Sus espaldas desnudas estaban plagadas de cortes sangrantes, como hechos con cuchillas de afeitar, y casi podía distinguir los dibujos en su carne desgarrada, que recordaban a runas olvidadas hacía mucho tiempo o a las letras de un idioma irreconocible. Avancé casi a regañadientes, aturdido, obligando a mis pies a llevarme más cerca de la obscena convención. A diferencia de los otros cadáveres que había encontrado, estos hombres y mujeres parecían estar vivos, balanceándose ligeramente como si estuvieran unidos en un canto comunal y silencioso. Cuando me acerqué a menos de una docena de metros de los enormes restos del tocón, mis ojos se fijaron en su superficie, dibujada con miles y miles de anillos de crecimiento densamente apiñados, cada uno de ellos aparentemente no más largo que la anchura de una aguja. Por un momento incongruente, mis pensamientos se volvieron hacia el asombro, tanto por el crecimiento increíblemente lento que debía de haber experimentado este árbol como por la edad imposible que implicaban los anillos. A medida que mi mirada recorría su copa con cicatrices de sierra, me di cuenta de que todo el centro del árbol, del tamaño de una tapa de alcantarilla, estaba negro como la brea y enfermizamente hueco, como si el árbol se hubiera quemado por dentro hacía miles de años, dejando un vacío que seguramente lo había matado de alguna manera. Inexplicablemente, había sobrevivido y seguido creciendo, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, hasta ahora. Al echar un vistazo al claro abandonado, me fijé en el equipo desechado y me sorprendió encontrar 2 motosierras de hoja larga casi ocultas por la hierba que llegaba hasta las rodillas. Una pequeña parte de mi cerebro intentó razonar por qué el Servicio Geológico de los Estados Unidos había venido hasta aquí para eliminar este árbol milenario, pero la pregunta era pequeña y rápidamente la dejé de lado. Cuando miré más de cerca a los hombres y las mujeres, sus ojos habían desaparecido, pero a diferencia de sus compañeros que había encontrado antes, no habían sido arrancados, sino quemados de sus cráneos por una intensa llama. Era como si alguien les hubiera prendido un soplete, y pude ver claramente la carne ennegrecida que rodeaba las cuencas vacías y cauterizadas. Tenían la boca floja, más abierta de lo que hubieran permitido unas mandíbulas intactas, y no podía imaginarme el dolor que debía de haberles desgarrado el cuerpo incluso ahora. Pero si lo sentían, si sentían algo, no daban muestras de ello, con la mirada perdida en aquel abismo negro en el centro de la base imposible. Me acerqué sigilosamente, con la mano derecha apoyada en la culata de la Magnum que llevaba enfundada y la izquierda tendida hacia la más cercana, una joven de pelo castaño corto y complexión delgada. No quería tocarla, ni a ella ni a ninguno de ellos, pero no pude resistir la necesidad de comprenderlos y ayudarlos si podía. En cuanto mis dedos tocaron la piel febrilmente caliente de su hombro, supe que había cometido un error. Inmediatamente, el círculo de hombres y mujeres dejó de moverse, y la persona a la que había tendido la mano volvió su mirada ciega hacia la mía. Un escalofrío recorrió mis venas como un relámpago frío. Supe entonces que ya no quedaba vida en ninguno de ellos. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero no quedaba humanidad en sus rostros, como si no fueran más que cascarones vacíos o autómatas dañados, repitiendo sin cesar la última orden que les habían dado. Todos los pensamientos se desvanecieron cuando empezó a gritar, aunque era horrible, el sonido de los condenados o de un demonio. Era más alto de lo que hubiera creído posible y parecía resonar por todo el bosque que nos rodeaba. El aire temblaba y vibraba con su embestida, y me tapé los oídos con las manos, intentando amortiguar el infernal gemido. Sentía que mi conciencia empezaba a desvanecerse y que la sangre que goteaba de mis oídos se deslizaba entre mis dedos. Sin embargo, el grito continuaba, sin pausa, sin aliento, sin piedad. Me alejé dando tumbos, vomitando en la hierba. Mientras huía,
Los oídos me ardían con un dolor inimaginable, hasta que de repente todo quedó en silencio. Se me nubló la vista y un dolor abrasador me quemó el cerebro como un tizón. Fue el último sonido que oí. De algún modo, mi huida sin dirección me llevó más allá del otro lado del claro y hacia la arboleda, sin pensar en nada, mientras mi cuerpo funcionaba por instinto básico de supervivencia. Mis pies corrían sin órdenes, mis manos apartaban la maleza y las ramas por igual, sin dirección. No sé cuánto tiempo corrí, minutos, horas. Lo único que sé es que salí del bosque a un campo abierto y al calor del sol de la tarde. De algún modo, mis dedos encontraron la baliza del satélite, aún sujeta a mi mochila, y la activé. Después de eso, solo tengo recuerdos fragmentarios de la caída al suelo y del posterior transporte en un helicóptero de rescate. Más tarde recordé el hospital, los médicos y luego el hospital psiquiátrico. Eso fue hace un año, y he recorrido un largo camino desde entonces. He recuperado casi toda la vista en el ojo derecho, aunque en el otro apenas veo más que sombras borrosas. He perdido la audición y los médicos me dicen que no hay esperanzas de recuperación. El daño fue tan grave que casi licuó los nervios, el tímpano y la cóclea de cada oído. Mi mente sigue siendo un poco frágil y tengo que tener cuidado al forzarme a recordar aquel día. A veces, como ahora que escribo esto, puedo distanciarme de ello, fingir que es solo una historia que estoy contando sobre otra persona. Pero si me esfuerzo demasiado o me obligo a aceptar que me ocurrió de verdad, me da un ataque de epilepsia y caigo en un estado catatónico durante días. Entregué mi historia a las autoridades, junto con el localizador GPS y mi cámara. Me han dicho que se han pasado un mes peinando estos bosques con los datos de mi GPS para encontrar los lugares que les conté. Encontraron la antigua estación de guardabosques y parece que es un misterio incluso para ellos. También encontraron el campamento del Servicio Geológico de los Estados Unidos, tal y como lo describí, pero eso fue todo. Ningún cuerpo, ningún árbol de piel negra lo suficientemente viejo como para haber visto los albores del hombre, ni topógrafos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, sin ojos, nada. Abandonaron la búsqueda tras la desaparición de 2 de sus guardabosques, por considerar la zona demasiado peligrosa para continuar con las operaciones de búsqueda y rescate. El antiguo sendero del río está ahora restringido y la zona conocida como Legion Gate ha sido rodeada por kilómetros de alta valla metálica coronada con alambre de espino. Me han dicho que es para evitar que nadie más sea víctima de lo que llaman un entorno natural extremadamente peligroso. Ya no voy al bosque. Me pongo nerviosa y sufro ataques de pánico si me acerco demasiado a una zona boscosa. Se me humedecen las manos y se me agita la respiración cuando enciendo la televisión y veo una imagen de una arboleda. Desde entonces me he trasladado a una zona metropolitana del suroeste, rodeada de cientos de kilómetros de hormigón y desierto. Ahora estoy en situación de incapacidad permanente y trabajo a tiempo parcial en una tienda local para mantenerme ocupada, pero no me ha abandonado del todo. Todavía oigo el grito. ¿Por qué sigo oyendo el grito?